Alexandra, muchas gracias. Revisamos más información y es que, claro, haciendo un balance de lo que sucede en relación a los casos de feminicidios que se dan en todo el país, según los datos brindados por el Ministerio Público, hasta el momento, hasta por lo menos el 17 de diciembre, se registraron 19 casos de feminicidios en todo el país. Estoy precisamente para tocar este tema importante con un gran profesional, amigo de la casa, ya el doctor Alfredo Condori, abogado penalista, está conmigo. Doctor, qué gusto saludarlo, de verdad, bienvenido nuevamente. Alexandra, buen día, pues también saludarle a todos los que escuchan su programa. Doctor, gracias por su presencia. Lo decía, 79 casos de feminicidios hasta el 17 de diciembre. Así es, los datos precisos del Ministerio Público son 79 feminicidios a la fecha. Obviamente esperamos que se mantenga, esperamos que no suban los datos, ¿no? Porque el año pasado ha sido 94 y el año pasado con 108 casos. Así 108 casos hemos cerrado la El año pasado 94. El año pasado con 108 casos. Yo creo que está bajando un poco, ¿no? Por lo menos da a entender, porque aún todavía falta días para poder cumplir toda esta gestión, ¿no? Tiene que ver datos precisos también de Instituto de Investigación que precisan los datos del Ministerio Público. Obviamente. Sí. Ahora, doctor, esto implica que hablemos de la Ley 348, la ley en contra de todo tipo de violencia hacia la mujer, ¿no? Que sanciona todo tipo de violencia. ¿Cómo cree usted, doctor, que se está trabajando o se está aplicando esta ley en todo el país? Obviamente la ley 348 ha sido promulgada el 9 de marzo de 2014 y además llevan casi más de 10 años, obviamente, ¿no? Obviamente tenía la finalidad para erradicar todas esas conductas violentas hacia la mujer. Obviamente los datos no son como uno se esperaba, ¿no? Antes a la ley había pues datos menos todavía que eso, y a razón de eso obviamente se ha promulgado la ley 348, obviamente ha sido pues los datos más, hasta se ha duplicado con relación a antes de que se promulgue la ley correspondiente. Obviamente falta concientizar la ley, obviamente muchas veces no miden las consecuencias. Mira que el feminicidio tiene pues privación de libertad de 30 años, no hay pena mínima ni pena máxima, son 30 años obviamente, no, es sin derecho a indulto, obviamente. Es el tercer caso, de hecho la ley 348 con más denuncias correspondientes, ¿no? Primero está ocupando la violencia intrafamiliar, después infanticidio y seguido de feminicidio. Claro, lo que pasa es que a veces hay personas que viven momentos de violencia, momentos de violencia física o psicológica, pero lamentablemente, doctor, no acuden a presentar la denuncia, ¿no? Muchas veces la ley dice de diferente forma y muchas veces pues, por falta de coordinar, muchas veces pues, dilatan el proceso correspondiente, pues hay corrupción tanto en el Ministerio Público, se ha visto en los investigadores correspondientes. Dentro de estos datos correspondientes casi el 70-75% de 100 está en investigación, obviamente hay 25% que está con sentencia, ¿no? De los 25% que tienen sentencia y un porcentaje todavía no se ha ejecutoriado la sentencia, muchas veces apelan pues a apelación restringida, que también es un derecho, ¿no? Mientras no hay una sentencia ejecutoriada, se presume la inocencia, así le dice el artículo 6 del Código Procedimiento Penal y el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. ¿Sabe qué también afecta, doctor? Es la falta de información, ¿no? La falta de la existencia de la Ley 348 para que la gente pueda enterarse un poco más y pueda involucrarse en esto. ¿Qué delitos habla o qué delitos sanciona la 348, doctor? Así es, porque la ley 348 manifiesta, ¿no? de que debería de haber políticas en todas las instituciones, en las universidades, en las policías, debería de hacer pues, políticas para concientizar sobre la ley 348 correspondiente. Y es más, la ley 348 en su artículo 46 manifiesta de que está prohibido la conciliación correspondiente con aquellos delitos que tiene la ley 348. Está prohibido la conciliación correspondiente. No puede hacer la conciliación ninguna autoridad ni instituciones correspondientes, sino de lo contrario estarían yendo contra la ley, ¿no? También la ley manifiesta excepción en el caso de que la víctima promueva la conciliación correspondiente, pero siempre y cuando que no sea presionado por el agresor. Y
también el agresor pues que no tengan antecedentes. En este caso sí puede llegar a una conciliación, pero es una excepción, pero la regla dice que no debe haber. ¿Solo en una primera vez podría decir así, doctor? Eso es lo que manifiesta la norma, ¿no? De que si no es incidente el sindicato correspondiente, pero ahí sí puede haber una conciliación, pero en el caso está prohibido, no pueden hacer la conciliación correspondiente en el Ministerio Público, ni en los juzgados, ni a otras instituciones correspondientes, está prohibido. La conciliación viene de la víctima sin que tenga presión correspondiente y que el agresor o el sindicato correspondiente no tenga antecedentes. Y es más, todavía el artículo 13 manifiesta de que para cualquier cargo que tienen que obtener no deben tener antecedentes, cosa que no se cumple eso, ¿no? Y la ley, la 348, manifiesta para todos los cargos, o sea, cargos a elección o cargos directos, no deben tener antecedentes correspondientes y previo una certificación. Caso en varios casos se omite ese requisito correspondiente. Para presentar una denuncia en relación a la ley 348, ya sea con algún tipo de violencia, doctor, en el caso de que no se tenga pruebas, pero he sido, por ejemplo, víctima de agresión física por mi pareja, ¿cómo puedo denunciar si no tengo pruebas? Muchas veces en el Ministerio Público siempre, pues, como un requisito piden el certificado forense, pero muchas veces no solo es eso, muchas veces por falta de dinero no acuden a eso para las pruebas correspondientes. Para eso exactamente hay pues la etapa preliminar, que es de 20 días, susceptible a ampliación 60, 80 y 120 días correspondientes, para poder realizar la investigación preliminar, para realizar la imputación formal o resolución de rechazo. En el caso de que hay pruebas evidentes, elementos de convicción suficientes, entonces se abre la etapa preparatoria, que es de 6 meses, susceptible a una ampliación de 18 meses. Es la etapa donde tienen que realizar la investigación correspondiente. Hay pues pruebas documentales que es requisito, pruebas documentales, pruebas periciales y pruebas testificales. Son las pruebas que pueden, como elementos de convicción, tienen que realizar las pruebas correspondientes dentro de esa etapa, y obviamente una vez cuando esté en el juicio oral lo judicializarán todas las pruebas. Claro. Hasta la fecha, para seguir brindando datos, doctor, en La Paz se registraron 22 casos, ¿no? Así es, en La Paz 22 casos. El departamento que tiene más casos posteriormente viene Santa Cruz y Cochabamba. Dentro de ese, hasta el momento, el mes de enero ha tenido datos elevados, el mes de enero, sí, con más datos, y casi en todos los meses siempre hubo por lo menos un delito de feminicidio, a excepción del mes de mayo en el departamento de La Paz. En el mes de mayo no hubo ningún delito, o sea, que esté allá como datos precisos, obviamente no existen eso. En mes de mayo, posteriormente, casi todos los meses siempre había unos datos correspondientes. Y usted lo decía bien, doctor, en Santa Cruz encabeza en este caso con los datos más altos registrados, encabeza La Paz con 22 casos, Santa Cruz con 20 y está en tercer lugar Cochabamba con 12 casos. ¿Qué quiere decir esto, doctor? ¿Que tal vez la ley se aplica o no correctamente en nuestro país con estos datos? Obviamente que la ley muchas veces es burlado, y esos son los datos, y muchos datos que todavía no están precisos con los datos del Ministerio Público. Muchas veces ni hacen constar todavía, ni hacen la denuncia correspondiente, así lo manifiesta la norma, ¿no? Que en muchos casos son omitidos, eso, por si acaso son rechazados, como tú lo decías, que por falta de prueba muchas veces no hay elementos de convicción suficiente, pero sí hay, pero muchas veces son rechazados. Generalmente no son valorados las pruebas testificales en el Ministerio Público. Ellos sí quieren siempre certificado forense como elemento de convicción, pero la norma en ningún momento manifiesta que es unos requisitos indispensables. Certificado es parte, pero muchas veces por falta de certificado forense correspondiente es rechazado las denuncias correspondientes en muchos casos. Claro. Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar un proceso involucrado con la ley 348? Con la ley 348, la norma en el artículo 133 y 134 manifiesta bien claro los datos procesales correspondientes, ¿no? Obviamente en la etapa preliminar es de 20 días, que habíamos manifestado, es susceptible a una ampliación 60, 80 y 120 días correspondientes. En la etapa preparatoria, después de 6 meses, susceptible a una ampliación, en el caso de que no concluya la investigación correspondiente, a 18 meses, y posteriormente la etapa de juicio oral. Todo el proceso debe concluir en 3 años correspondientes. Claro. Es todo el proceso, desde el inicio hasta
hasta el final. Muchas veces eso no se cumple, muchas veces hay una apelación, incidentes, excepciones. Muchas veces, como hace rato manifestaba, una vez cuando ya se dicta la sentencia, obviamente muchos colegas con la finalidad de dilatar el proceso hacen una apelación restringida y eso es, pues, muchas veces llega a la casación y es en casación muchas veces la norma dice otro y muchas veces hasta 3, 4 años tarda en la ciudad de Sucre porque casación se tiene que mandar a magistrados, peor todavía ahora con el caso que lo de los magistrados correspondientes, muchas veces hay susceptibilidad que van a entrar susceptibilidad muchos dicen que no van a tener valor correspondiente de lo que van a emitir cualquier resolución correspondiente y esas son las cosas que hacen pues dilatar el proceso correspondiente. Claro, lo que pasa es que se complica más peor con los conflictos que existen en cuanto a las autoridades judiciales. Doctor, en la etapa de proceso de investigación, ¿implica la detención preventiva del denunciado? Así es, en la ley 348, sí, porque es delito de acción pública y bueno, el Ministerio Público de oficio debe actuar. Sí, de oficio porque no requiere en ciertos delitos, en el caso de feminicidio, no requiere de una denuncia, ¿no? Pero claro, eso no significa de que no se debe denunciar, pero no requiere que siempre tenga una denuncia correspondiente. De oficio debe actuar el Ministerio Público, si en el caso, conforme al artículo 233, 234, 235, que son requisitos para la detención preventiva, obviamente tiene la ley le faculta en esos casos delitos correspondientes a realizar la detención correspondiente. ¿Para qué? Para prevenir que no se haya victimizado a la víctima. Claro, bien, es importante conocer las leyes en nuestro país y hablar de estos temas también con estos datos que hemos recabado de la página oficial del Ministerio Público. Doctor, yo le agradezco mucho por estar con nosotros, era importante hablar de estos temas. El agradecido soy yo, entonces vamos a estar precisando, pues una vez que concluya la gestión en el 2023, ya tendremos los datos precisos pues para poder hacer relación con los datos gestiones que corresponden. Esperemos que nos suba estos datos correspondientes. Lo que pasa es que es muy importante. Doctor, muchas gracias y que pase un feliz año nuevo. El agradecido soy yo, también mandarles pues felicitaciones a todos los que nos escuchan su prestigioso programa. Gracias. El abogado Alfredo Condori con nosotros, abogado penalista, gran profesional y amigo de la Casa de Televisión Universitaria.